Buenos días, hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, ustedes y sus familias. Que el Señor pueda hablar a sus corazones en esta mañana. Estamos comenzando nuestro culto de celebración. Ustedes son muy bienvenidos a estar aquí con nosotros, pero no solo estar, no solo ver, sino también a participar de este culto. Amén. No vemos un culto, participamos e entregamos nuestro culto al Señor. Así que yo te invito en este momento a adorar al Señor junto a todos nosotros para que nuestra adoración llegue al corazón del Señor. Amén. Poderoso.
este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Alza ese corazón donde tú estés. Es tiempo de abrir las puertas de este lugar y de tu corazón donde quiera que tú estés, a Dios. Tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono, en medio de serafines, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Se oye tu voz, iglesia. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Este es tu tiempo de invitarlo, iglesia. Se oye, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Él está aquí. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a ese lugar, ven a ese lugar, ven a ese lugar, ven a ese lugar. Llena hoy mi vida,
una vez más este día. Ven a ese lugar. Ven a este lugar. Iglesia, ven a ese lugar. Llena hoy mi vida. Una vez más, Señor, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, Señor, ven a este lugar, llena hoy mi vida. Amén. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dicen así: Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Hermanos, aquí tenemos el texto hablando sobre las primicias, hablando sobre entregar al Señor lo mejor que tenemos. Y primicia habla de fe, habla de confianza. Porque una cosa es cosechar, guardar todo, vivir todo el año hasta la próxima cosecha. Y cuando me sobra, de lo que me sobró, yo le entrego al Señor. Así como en nuestros días sería recibir nuestro sueldo, nuestros ingresos, y después de pagar todas las cuentas, después de comer, disfrutar, pasear, hacer todo, entonces si nos sobra, entregamos al Señor. Cuando hablamos de primicia, estamos hablando de entregar la primera parte. Y los que pudieron participar hace algunos años con nosotros de la serie que hablaba de una vida de bendición, hablamos de eso en un mensaje. Primero, lo primero. Y la primera parte siempre tiene que ser para nuestro Señor. Amén. Así que yo te invito a cerrar tus ojos. Ahora quiero orar por ti. Y si usted desea ser parte de ese momento como iglesia que tenemos de entregar nuestros diezmos y ofrendas al Señor, aquí abajo en la descripción del video están todos los datos para que usted pueda hacerlo. Amén. Señor, te alabamos, oh Dios. Señor, te agradecemos por tu fidelidad y por todo lo que usted nos ha dado, Señor. Señor, ayúdanos, Señor amado, a vivir este principio de las primicias, Señor. De poder entregar a ti, Señor querido, nuestros diezmos y ofrendas en el primer momento, Señor. Que sea lo primero que hagamos, oh Dios, con confianza, con fe de que nada nos faltará. Y no solamente después, cuando ya, Señor, tenemos todo pagado, todo comprado y ya no hay ninguna preocupación. Que podamos, oh Dios, aprender a confiar en ti, en tus promesas, en tu palabra, y así poder vivir y disfrutar de lo mejor de la tierra. Señor, te agradecemos, oh Dios, por todas las bendiciones que usted nos ha dado y por todo lo que sabemos que aún vamos a recibir en todo este año. Te agradecemos, te alabamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Estamos en nuestra serie de mensajes, una vida de bendición, estoy hablando del otro texto. Estamos en nuestra serie de mensajes viviendo naturalmente lo sobrenatural del Señor. Y tenemos mucha palabra de Dios que nos ha desafiado en las últimas semanas, los últimos días, para que podamos aprender a vivir naturalmente lo sobrenatural que el Señor tiene para nuestras vidas. Hoy día estamos, como les dije, en el quinto mensaje. El texto está en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10, que dice, como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Hermanos, no hay nada que el Señor haga
que pueda ser considerado ordinario. De hecho, todo lo que Dios hace es sobrenatural. Es increíblemente sobrenatural, porque todo lo que podemos imaginar no se puede comparar con lo que Dios puede hacer. Esta es la grandeza del Señor, que nos deja sin palabras, asombrados por sus obras y atraídos a vivir en su presencia de forma sobrenatural. El apóstol Pablo le recuerda a la iglesia que el Espíritu Santo está revelando las profundidades de Dios en nuestras vidas, algo que va mucho más allá de lo que hemos visto, oído e imaginado en nuestro corazón. Y de hecho, Dios ya ha preparado para cada uno de nosotros, los que le amamos, cosas poderosas para que vivamos aquí en la tierra. Lo sobrenatural es para nosotros. Es para cada uno de nosotros y es para ahora. Ahora, ¿cómo impacta y transforma nuestras vidas lo que Dios ha preparado para nosotros? Primero, es que si vivimos naturalmente lo sobrenatural, nos volvemos humildes como Jesús. Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si alguien vivió naturalmente lo sobrenatural, hermanos, este alguien fue Jesús. Nadie se puede comparar a nuestro Señor. Él es el único digno de toda alabanza, honra y gloria, hoy y para siempre. Pero aún así, a pesar de ser tan grandioso, tan poderoso, Jesús vino como un siervo y nos dio un ejemplo a seguir. Marcos capítulo 10, del 43 al 45, dice así: pero entre ustedes no debe ser así, más bien aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, aquí Jesús está enseñando a sus discípulos: el que quiera ser grande entre ustedes tiene que ser el servidor. El que quiere ser grande tiene que ser el que más sirve a la gente. ¿Por qué? Porque ni siquiera el Hijo del Hombre, ni siquiera nuestro Señor Jesús vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué tenemos que preguntarnos cada día? Si incluso Jesús vino para servir y no para ser servido, ¿por qué nosotros tenemos que buscar tanto ser servidos por las personas? En Juan 13, del 1 al 17, Jesús lava los pies de sus discípulos, y del versículo 15 al 17 encontramos el texto que dice: porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Hermanos, tenemos que entender ese misterio. No es porque servimos que somos inferiores. No. Jesús está diciendo aquí: el siervo no es mayor que su Señor. Y Él, siendo Señor, fue siervo. Entonces, si hay una actitud que muestra la grandeza de cada persona, es la capacidad de servir a la gente sin que eso afecte su identidad. Podemos servir y aún así saber que somos hijos del Dios Todopoderoso, que somos príncipes, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando entendemos eso, podemos ser humildes como Jesús, servir a toda la gente y vivir como hijos de Dios y vivir como príncipes en esta tierra. Nuestro mayor enemigo, hermanos, es el orgullo, es nuestro ego. Porque vivimos en una cultura que valora el reconocimiento, una cultura donde el éxito se mide
por la cantidad de me gusta que hay en los videos, en sus fotos, por la cantidad de visualizaciones, por la cantidad de seguidores que tenemos. Y así se mide el éxito de las personas. Para ser considerado exitoso en nuestra cultura tenemos que tener muchos seguidores y muchos me gusta y muchas visualizaciones en todas nuestras publicaciones. Pero no somos llamados a ser famosos, ni a ser influenciadores digitales, sino que somos llamados a llevar el fuego del avivamiento, a apuntar a Jesús y a servir al reino de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo dice así: ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. No tenemos que buscar, hermanos, el reconocimiento de las personas, porque si lo buscamos, cuando lo logramos tener, ya recibimos toda nuestra recompensa. Tenemos que entender que somos siervos del Señor, tenemos que buscar agradar a Él, tenemos que llevar el fuego del avivamiento, servir a la gente, glorificar el nombre del Señor y ser humildes como Jesús, porque cuando entendemos nuestra posición de siervo, no tenemos ningún problema en ser humildes también. La experiencia de Jesús, la experiencia sobrenatural, nos hace vivir y morir por Jesús. Vivir experiencias sobrenaturales en nuestras vidas nos lleva naturalmente a vivir y a morir por nuestro Señor Jesús. Y yo te pregunto, ¿qué te motiva a vivir? ¿Cuál es el propósito de su vida? La experiencia sobrenatural de los discípulos de vivir con el Cristo resucitado hizo que todos dieran su vida por Jesús. Hechos capítulo 12, del 1 al 3, dice así: Por esos mismos días el rey Herodes mandó aprender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Y al ver que esto agradó a los judíos, mandó aprender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Hechos 20:24 dice: Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Hermanos, yo me pregunto cuando leo ese texto que Jacobo fue muerto al filo de la espada, que Pedro fue preso, no lo mataron en esa oportunidad, pero después de algunos años sí. Cuando leo Pablo diciendo que él no se preocupaba por su muerte, porque él no consideraba su vida de mucho valor, con tal de que pudiese terminar con gozo su carrera y el ministerio que Jesús le encomendó, que era anunciar, hablar del Evangelio y de la gracia del Señor. Y yo me pregunto, ¿qué hizo que Jacobo, Pedro, Pablo y muchos otros discípulos estuviesen listos para morir por Jesús? ¿Qué fue lo que ellos vivieron? ¿Qué experiencia ellos vivieron? ¿Qué fue lo que pasó con ellos para que ellos estuviesen listos para morir por el Señor? Yo me pregunto, hermanos, ¿qué hace que nuestros hermanos de Asia y Oriente Medio estén dispuestos a morir por Jesús? Y yo puedo encontrar una sola respuesta: es que ellos conocen verdaderamente a Jesús. Pero ¿sabe qué? La pregunta para nosotros hoy no es si estamos listos para morir por Jesús. La pregunta para nosotros en el día de hoy, la pregunta para nosotros, iglesia chilena, iglesia sudamericana, iglesia occidental, es: ¿estamos dispuestos a vivir para ese Jesús por quien tantas personas están dispuestas a morir en el mundo? Porque los cristianos de los países perseguidos, hermanos, están dispuestos a morir y muchos ya han muerto por Jesús. Y la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a vivir por ese Jesús por quien ellos están dispuestos a morir. ¿Cómo podemos declarar que estamos dispuestos a morir por Jesús si no estamos dispuestos a vivir por Él?
Hermanos, si hacemos en un culto presencial esa pregunta, si en una cruzada, en una gran conferencia, hacemos un llamado y preguntamos quién aquí está dispuesto a morir por Jesús, todos levantamos nuestras manos. Pero como una persona, hermanos, puede decir que está dispuesta a morir por Jesús, que está lista para morir por Jesús, si no puede vivir para Él? Si no puede entregar el control de su vida para Él, si Jesús ocupa el segundo, tercero, cuarto, quinto, quizás el último lugar en su vida, si primero vienen sus cosas, si primero vienen sus estudios, si primero viene su trabajo, primero viene su familia, primero viene su equipo de fútbol, primero vienen las películas, primero viene todo, y después Jesús. Hermanos, si no somos capaces de vivir por Jesús, ¿cómo podemos decir que estamos listos para morir por Él? La verdad es que no estamos. No estamos listos para morir por Jesús porque primero necesitamos aprender a vivir por Él. Y las experiencias sobrenaturales nos llevan a vivir y a morir por Jesús. Y no estamos listos para morir o vivir por Jesús porque realmente no lo conocemos. Lamentablemente, una de las razones por las cuales muchas personas han abandonado su fe, han salido de las iglesias, se han apartado de los caminos del Señor, es porque realmente nunca han experimentado en su vida lo que significa ser iglesia. Vieron eventos, participaron de cultos, escucharon buenos mensajes, cantaron canciones geniales, pero el corazón de la iglesia solo emerge cuando nuestra fe nos cuesta algo. Hermanos, si nuestra conversión no nos costó nada, es difícil saber si realmente nos hemos convertido. Necesitamos conocer a Jesús. La iglesia occidental necesita conocer a ese Jesús de la misma manera que la iglesia oriental en los países perseguidos, para que así como ellos están dispuestos a morir por Jesús, están listos para morir por Jesús, que también estemos listos para vivir y morir por el Señor. Romanos 14:8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Y yo te pregunto, hermanos, ¿somos del Señor? ¿El Señor tiene el control de su vida? ¿O usted toma sus decisiones como usted quiere? Porque si yo me cambio de casa, de trabajo, de ciudad, de país, de lo que sea, porque yo quiero, entonces el Señor no es el Señor de mi vida. Entonces yo no he entregado toda mi vida al Señor, yo le entregué algo de mi vida. Y eso, hermanos, es exactamente lo que el diablo quiere, que le entreguemos al Señor el 99% de nuestras vidas. Porque Él sabe que Dios no acepta las cosas por la mitad. Él sabe que para el Señor es 100%, es todo o nada. Así que yo te desafío, hermano, a buscar conocer a este Jesús, a buscar conocer a nuestro Dios, a tener experiencias sobrenaturales con Él, a buscar sin desanimar, a que usted no se canse de buscar eso, para que usted pueda decir que ahora usted no solo vive por Él, sino también que está dispuesto a morir y listo para morir por Él si es necesario. Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 21, Pablo dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchas veces como cristianos hablamos esta frase, que ha sido tema de congresos, conferencias, cultos, retiros y un montón de cosas, pero yo te pregunto, ¿será verdad? ¿Realmente para nosotros el vivir es Cristo? ¿Vivimos por Él? ¿Vivimos para Él? Y si tenemos que morir, ¿realmente entendemos que morir es ganancia?
Realmente hemos entendido que si morimos aquí en la tierra es ganancia porque comenzará nuestra vida eterna en el cielo, porque estaremos en un lugar más alto, más sublime, más wow, más lleno de la presencia del Señor, porque allí estaremos cara a cara con nuestro Dios. Permanezca siempre firme en el Señor. Jesús es nuestra única esperanza. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes en el Señor hasta el final. Juan capítulo 6 del 66 al 69 dice: a partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo Jesús tiene las palabras de vida eterna. Decida perseverar por fe en Jesús hasta el final. Hermanos, que ningún problema, ninguna situación, que ninguna dificultad te aleje de la presencia del Señor. No tenemos para dónde irnos, porque solo Jesús tiene las palabras de vida eterna. Hebreos capítulo 10, versículos 37 a 39 dice: porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Y hermanos, yo creo que nunca antes en la historia de la iglesia estuvimos tan cerca de la venida de Jesús para buscar a su iglesia. Pero el justo vivirá por la fe, y si vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros, y si usted puede, repita conmigo ahí en su casa: pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Así debemos ser como iglesia. No volvemos atrás, no retrocedemos, jamás. Nunca retrocedas, nunca vuelvas atrás, nunca te rindas. Persevera hasta el final. Solo es posible vivir lo sobrenatural de forma natural a través del poder del Espíritu Santo. Hermanos, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia sobrenatural. Hermanos, levantarse en medio de una gran multitud y hablar sobre temas religiosos puede ser natural, pero recibir el sonido del cielo, lenguas de fuego sobre sus vidas y comenzar a proclamar las maravillas del Señor en idiomas que no hablaban antes, predicar un mensaje de Jesús lleno del poder del Espíritu Santo, donde se bautizan 3,000 personas, es algo sobrenatural. Muchos dicen que aquí no se está hablando del don de lenguas, porque ellos hablaron lenguas conocidas. Cada persona escuchaba en su propia lengua materna. Pero los discípulos no sabían hablar esa cantidad de idiomas. Los discípulos de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y experimentaron algo sobrenatural. En Hechos capítulo 2 del 1 al 4 está el relato de esa experiencia. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Jesús prometió el Espíritu Santo en la vida de sus discípulos y con el Espíritu Santo vino poder y autoridad para manifestar las obras que Jesús había comenzado, a tener el espíritu de osadía para testificar. Hermanos, Jesús sabía que los discípulos no serían capaces de cumplir con esta misión sin el poder del Espíritu Santo. El llamado que Dios puso en tu vida es imposible que tú lo cumplas en tu propia habilidad, sin el poder del Espíritu Santo en tu vida.
Entonces tienes que depender de la gracia de Dios y del Espíritu Santo para poder cumplirlo. Dios, a propósito, hizo que su vocación vaya más allá de tu capacidad, por lo que tendrás que depender de la gracia de Dios para llevar a cabo tu llamado, tu vocación, tu ministerio. Dependencia total del Espíritu Santo es todo y lo único que necesitamos. Dios el Padre ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder, y Él quiere ungir a nosotros. Hermanos, los discípulos no hablaban, ellos eran galileos, eran de una región donde no se hablaban muchos idiomas, tanto que reconocen que Pedro era de los galileos por su forma de hablar cuando él niega a Jesús. Y esa mujer le dice, tú eres de ellos. Se puede notar por tu forma de hablar, tú hablas como ellos. Los galileos no hablaban todos los idiomas de aquel tiempo, pero en ese momento cuando reciben el Espíritu Santo los capacitó a hablar en idiomas que ellos no hablaban para que el mensaje de Dios pudiese llegar a cada corazón. Si los discípulos de Jesús necesitaron ser llenos del Espíritu Santo, para estar llenos del poder del Espíritu Santo, para poder salir y cumplir con su ministerio, ¿por qué nosotros vamos a seguir intentando hacer en la fuerza de nuestro brazo? Tenemos que buscar el poder del Espíritu Santo para así poder cumplir con nuestro llamado. Y termino diciendo que la oración en unidad atrae la manifestación sobrenatural del cielo en medio de la iglesia. En Hechos 4:31, la iglesia oró en unidad y el lugar donde estaban reunidos tembló y todos se llenaron del Espíritu Santo. La experiencia de los enfermos que fueron colocados en la calle por donde pasaba el apóstol Pedro, y por la sombra que para mí no era la sombra de Pedro, sino del Espíritu Santo que estaba sobre él, cuando la sombra tocaba a la gente, todos eran sanados. Pablo y Silas orando en la cárcel y fueron libertados. Cuando el pueblo de Dios lo busca en oración, lo sobrenatural se manifiesta y el Señor se revela a nosotros. Si queremos vivir lo sobrenatural de forma natural, tenemos que orar más y orar en unidad. Vamos a comenzar a vivir lo sobrenatural de forma natural cuando las reuniones de oración de nuestra iglesia sean tan llenas como las reuniones del día domingo. Ahí sí vamos a comenzar a ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas de forma natural. Lo sobrenatural de Jesús en nuestras vidas es algo que debe volverse natural. Lo que impide es lo natural de este mundo. Es que limitamos el actuar del Señor. No te equivoques, no pienses que lo sobrenatural de Dios es facilitar tu vida en este mundo, no se trata de resolver problemas y situaciones, no. Lo sobrenatural es para glorificar al Señor Jesús. Lo sobrenatural es para vivir para Jesús. Lo sobrenatural es para manifestar el poder del Espíritu Santo. Lo sobrenatural es para proclamar el amor de la salvación. Es para eso que el Señor quiere que vivamos lo sobrenatural de forma natural en nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojos. Quiero orar por ti. Señor, oramos, oh Dios amado, en este momento, Señor, porque reconocemos que necesitamos conocerte de una forma tan profunda que nos lleve a vivir por ti y también a morir por ti, caso sea necesario. Señor, levanta una iglesia apasionada, una iglesia, Señor, dispuesta a invertir tiempo, Señor amado, para buscar de ti y para estar en su presencia. Señor, oramos, oh Dios amado, para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas y que así como en el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo pueda llegar, Señor amado, Señor, con este viento fuerte que pueda ser derramado sobre nuestras vidas y que podamos, oh Dios amado, manifestar con osadía, Señor, tu poder. Señor, llévanos, oh Dios amado, como iglesia a entender la necesidad de una vida de oración
privada, personal, pero también en unidad con el cuerpo. Señor, cuando nuestras reuniones de oración sean tan llenas como las reuniones del día domingo, Señor, estaremos cerca de vivir el mayor avivamiento de la historia. Un avivamiento que va a durar hasta que tú vuelvas a buscar a tu iglesia. Señor, oramos, oh Dios querido, para que cada uno de nosotros, tus hijos amados, seamos desafiados en este momento a buscar con todas nuestras fuerzas vivir naturalmente lo sobrenatural, a buscar con todas nuestras fuerzas, Señor, conocerte en un nivel más profundo, que nos lleve, Señor, a vivir y a morir por ti. Señor querido, desafía, Dios amado, a mí y a mis hermanos en esta mañana, y que podamos responder a tu llamado para buscarte en un nuevo nivel, en un nivel mucho más profundo del que estamos acostumbrados. Levanta, Señor, una iglesia fuerte y poderosa en este tiempo, porque necesitamos, Señor, como hace mucho tiempo no necesitábamos, de ser llenos, Señor, de tu Espíritu. Que el Espíritu Santo pueda fortalecernos y ayudarnos a enfrentar los días que estamos por vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos, que podamos, Señor, vivir para tu gloria y manifestar lo sobrenatural solamente para glorificar tu nombre y para hacer que tu nombre sea más conocido aquí en la tierra. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor te bendiga grandemente y que usted sea desafiado por el Señor a vivir por Él, para Él. Y si en algún momento sea necesario que algunos de nosotros tengamos que morir por Él, que estemos listos, que lo conozcamos de tal manera que podamos vivir y morir por nuestro Señor. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia, y que tu semana sea poderosa en el Señor. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que la comunión con el Espíritu Santo esté sobre su vida y familia, hoy y para siempre. Amén.